Mi equipo es el número 6 y estamos conformados por Alvarado Martínez Arturo, Martínez Hernández Moisés, Torres Méndez Rodrigo y su servidora Pelcastre Castillo Mara. Nuestro tema en general, como bien ya lo sabemos todos, es el linchamiento, pero nosotros ahondamos también en el tema de lo que es el indigenismo, para tener un bagaje de todo este tipo de cuestiones y todo lo que vamos a abordar dentro del mismo, dentro de las diferentes ramas y materias que existen dentro del derecho y todo este tipo de cuestiones. Vamos a comenzar con lo que es el significado de los linchamientos para poder ir prosiguiendo de ahí a lo que es en sí dentro de cada una de las materias. Como ya lo mencioné, los linchamientos son una serie de actos que se llevan a cabo por una o varias personas para tomar justicia por propia mano. En los casos en los que se piense que una persona o algún sujeto llevó a cabo la comisión de un delito sin la espera del órgano judicial para que se lleve a cabo un procedimiento dentro de un proceso penal. En ese sentido, el tema de los linchamientos es algo complicado en sí, porque si bien es cierto que se estipula dentro de lo que es el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se menciona que nadie podrá hacer justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. De aquí se puede partir en que, como ya lo mencioné, se menciona dentro del artículo 17 constitucional, pero no se encuentra como tal tipificado en lo que son las leyes penales. Entonces eso ya desde ahí es un problema. Pues no es, esto hace que se complique, que se lleve a cabo algún proceso penal, que se lleve a cabo la aprehensión en contra de algún sujeto, que llevaron a cabo los linchamientos en sí. También uno de los puntos, o más bien todos los puntos muy significativos del por qué se llevan a cabo los linchamientos, por lo menos aquí en México, es que son por las creencias, los manidos, los tópicos, estereotipos, como les quieran ustedes mencionar, de lo que es el órgano judicial, el órgano jurisdiccional y también los grandes índices de violencia que existen. Pero retomando un poco, en muchas ocasiones se cree que por la falta de justicia que existe en el país, que no hay suficiente cuerpo policíaco para que se pueda llevar a cabo la detención de algún presunto delincuente, también de la corrupción que existe y todo este tipo de cuestiones, es que se cree que que en todos los casos va a ser lo mismo y no se puede contar con este tipo de órganos antes mencionados, y pues es por esto que se lleva a cabo los linchamientos. Y pues uno de los puntos muy importantes es que los índices delictivos dentro de México son bastante altos. Entonces, como lo mencioné, en muchas ocasiones los cuerpos policíacos se llegan a ver muy limitados y pues no se dan abasto, por así decirlo. Si bien es cierto que en muchas ocasiones, bueno, en México, muchos de estos órganos llegan a ser corruptos y todo este tipo de cuestiones, se podría decir que no se toman en cuenta y que ya se va a generalizar de esta manera, que siempre va a ser de la misma forma, que no se van a llevar a cabo los procedimientos como deberían darse, y pues cotidianamente diciéndolo sería que unos pagan por otros, que son la implementación de bocinas, alarmas, que se ponen dentro de cada calle. Cada vecino tiene un control y si llegan a ver algo sospechoso o llegan a correr algún riesgo, se activa esa alarma y se supone todos deben salir y apoyarse entre todos, y en este caso se podría llevar a cabo algún tipo de linchamiento, o bien las lonas que se pueden llegar a ver ejecutadas dentro de la misma sociedad en la que se plasma Vecinos Unidos contra la Delincuencia, o bien si te agarramos te linchamos, y pues en muchas ocasiones esto sí llega a ser muy cierto, que se dan los linchamientos porque se cree que alguien cometió algún delito, y este es otro de los puntos que es muy grave en sí, porque no se verifica, no se aseguran de que si se llevó a cabo, mejor dicho, la comisión de algún tipo de delito, y simplemente el que llega a incitar o asegura que sí se llevó a cabo la comisión de algún tipo de delito, es por esto que se llevan a cabo los linchamientos. No se verifican o se hacen verídicos que pues sí, en efecto es de esta manera. Otro de los puntos a tratar es que existe el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente, en el cual se estipula que pues el policía tiene como la responsabilidad, la obligación, se vea, de darle protección y salvaguardar el bien de la vida de alguna persona, pero también dentro de algún inciso dentro de este protocolo antes mencionado, se menciona también que si se llegan a ver estos ante un tipo de riesgo, ante su salud, ante su persona y todo este tipo de cuestiones que podría dar efectivamente dentro de algún linchamiento, pueden abstenerse de realizar algún tipo de acto. Entonces eso limita de alguna manera que se lleven a cabo el órgano judicial su trabajo como debería. Por el momento sería todo de mi parte. Continuaría mi compañero Moisés Martínez Hernández. Muy buenos días, maestros, maestras, personal docente y administrativo. Mi nombre es Moisés Martínez Hernández.
integrante del equipo 6 de este proyecto Caleidoscopio y estudiante del grupo 401 en la licenciatura de Derecho de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede Cuauhtémoc. El tema que nos ocupa es el referente a la autotutela, también llamado linchamiento. Durante mi investigación, recabé los siguientes datos con base en material hemerográfico, textos, documentos de investigación académica y encuestas realizadas. En este sentido, y abocándonos al tema, entendemos que los linchamientos son producto de la falta de acción de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de una acusación popular, la cual puede ser cierta o falsa en perjuicio de los acusados, que no son puestos a disposición de las autoridades. Inicialmente la palabra proviene de una derivación del apellido del estadounidense Charles Lynch, eh, un granjero del estado de Virginia, famoso por las puniciones que infligía a los criminales durante la Guerra de Independencia en el año de 1782. Lynch en aquel entonces era juez y presidía una especie de tribunal irregular para mantener el orden en aquel periodo turbulento de la historia estadounidense. Esta práctica se extendió a lo largo del tiempo y en diferentes partes del planeta, por lo que la Real Academia Española define el verbo de linchar como el ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo. Los linchamientos implican una violación al artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que no respetan la presunción de inocencia, además de imponer tratos denigrantes a la persona, lo cual vulnera el debido proceso al que tienen derecho toda persona, así como al artículo 17, en el cual estipula que está prohibido hacerse justicia por propia mano, y el artículo 20 constitucional, apartado A, de los derechos del imputado. Eh, en los últimos 26 años se han registrado al menos 366 casos relacionados con el linchamiento en diferentes entidades de la República Mexicana, fenómeno que se registra principalmente en la zona centro-sur del país. Eh, Bien, en el entendido, pues los linchamientos vienen siendo crímenes ocasionados por multitudes, lo que puede generar impunidad, puesto que en respuesta a quien lo mató o a quien lo linchó, la respuesta siempre termina en es el pueblo, a fin de que la justicia en este sentido acabara con todos los pobladores o fueran estos mismos exonerados de pena alguna, lo que finalmente es lo que siempre sucede. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, cuando hay un linchamiento es porque ya hubo una impunidad. Los ciudadanos que toman la justicia por su propia mano desconfían de la justicia por parte del gobierno. Estos picos de linchamientos son aquellos crecimientos atípicos en la cifra de eventos que se registran. Ejemplo de esto sucedió en el año de 1997 con 27 casos, en 2010 con 47 casos, en 2013 con 40, en 2018, y esta cifra se incrementó en 146% con 271 personas fallecidas o lesionadas, contrario a las 110 personas fallecidas o lesionadas que se registraron en el 2017. Pero esta situación no mejoró en el 2019 y al contrario se mantiene el alza, pues para septiembre ya se había registrado 166 linchamientos y 263 víctimas. Eh, eh, en la 64 legislatura del Congreso de la Unión de México no se han presentado iniciativas para el tema de linchamientos, por lo que es un tema pendiente y de revisión y discusión tanto en nuestra Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Bien, desde hace varios años los linchamientos e intentos de linchamientos ocurren con más frecuencia en nuestro país. Cada año se registran al menos un cruento episodio de linchamiento en el cual se comprueba que las víctimas mortales habían sido inocentes. Esta forma de violencia colectiva evoca naturalmente reacciones inmediatas de condena. Sin embargo, hace falta hacer adicionalmente un esfuerzo para conocer los contextos en los que esta violencia sucede y a los actores colectivos que la protagonizan. Y, y por insólito que nos parezca, actualmente no existen estadísticas oficiales por alguna institución gubernamental sobre estos linchamientos o intentos de linchamiento en nuestro país. Eh, los datos sobre los incrementos en el número de linchamientos solo se pueden obtener a partir de investigaciones realizadas desde la academia o organizaciones no gubernamentales, como lo son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y además de los recuentos que han sido
elaborado solamente con base en los reportes de la prensa, ¿no? De los medios de comunicación, y que estos varían de manera considerable, y que, por ejemplo, muchos casos registrados solo en diarios de circulación local, y particularmente todos los intentos de linchamiento, que al no producir víctimas mortales, no llaman la atención de los medios nacionales, y ahí es donde no es posible un registro oficial de los casos de linchamiento. La autora Elisa Godínez nos plantea una forma en cómo podríamos evitar estos linchamientos. eh, y lo que ella plantea es que las autoridades estatales y federales deberían tener para estos casos de linchamiento un protocolo de respuesta inmediata que involucre a todas las fuerzas del orden, sobre todo en entidades con alta incidencia de estos casos, como lo es Puebla, Estado de México, Ciudad de México. eh, y que la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos, por su parte, necesitarían no solo pronunciarse, sino intervenir directamente en la elaboración de recomendaciones a todos los actores gubernamentales involucrados, así como acompañar y asesorar a los deudos de las víctimas, además de realizar las investigaciones correspondientes y de castigar a los culpables. Los gobiernos deberían de contar con un plan de acción que se active después de un linchamiento, cuyo fin sea reflexionar con la comunidad sobre las causas del hecho. Este plan debería de considerar un programa educativo, de talleres de paz y de disculpas públicas, y que no haya que estigmatizar, sino más bien debería de educar. Y cada una de las instituciones públicas y privadas que realizan trabajo de campo en pueblos, comunidades indígenas o no indígenas, deben de contar con un protocolo mínimo de recomendaciones para reaccionar en situaciones de urgencia, además de tener un diagnóstico mínimo sobre las condiciones de inseguridad y un mapa de riesgos y conflictividad. No es posible que nadie se haga responsable a un nivel institucional de los casos de linchamiento. Obviamente que se debe de castigar a los culpables, pero también debemos de pedir que las instituciones no dejen solos a sus trabajadores, es decir, a los servidores públicos de las secretarías de seguridad públicas, militares, que son los que son, están en la primera línea en estos casos de linchamientos. Necesitan todo este respaldo por parte de, del gobierno federal para ellos poder realizar su trabajo como es que lo dicta el derecho. Y también que no será con despliegues excesivos de fuerza, como ha sucedido en muchas localidades, que así se vayan a resolver las condiciones que dieron lugar a un linchamiento, eh, sino que en tanto que no se escucha las voces de los habitantes de los lugares donde han sucedido estos linchamientos, será imposible impedir los mismos. Entonces, el camino hacia una solución implicaría reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanecen en las comunidades después del acontecimiento de violencia, y identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencias que ahí se padecen, y sobre todo comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa a, a esta inseguridad, a estas olas de violencia, a esta inatención a las denuncias por los índices de delincuencia, ya sea de robo, secuestro, abuso sexual, atentado contra el patrimonio de las personas de estas comunidades, pueblos, colonias, pues estos casos de linchamientos no van a cesar. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Continúa mi compañero Arturo. Bien, para hablar de linchamientos tendremos que abordar la forma de ver al derecho desde diferentes perspectivas, épocas, situaciones, regiones y personas que intervienen en este hecho. Como primer antecedente del linchamiento tenemos el asesinato de Arnulfo Arroyo el 16 de septiembre de 1897. Este ocurrió cuando el presidente Porfirio Díaz paseaba por la plancha del Zócalo y fue atacado por detrás por una persona en estado de ebriedad, a la cual acusaron de querer asesinar al presidente. Este personaje fue trasladado a la comisaría, donde sería asesinado por diversas puñaladas la noche del 17 de septiembre. Esto fue porque una multitud irrumpió en la comisaría y entonces lo linchó. Le propició las diferentes puñaladas que le ocasionaron la muerte.
aunque para la resolución de este conflicto no era necesario ni se justificaba tal conducta, ya que coexistían medios alternos de resolución a este conflicto, como lo ofrece un Estado regulado por las normas, ya que como un derecho subjetivo se otorga e impone este contrato social que propuso Rousseau, al cual otorgamos nuestra libertad a un Estado con el fin de vivir en armonía en una sociedad. Este Estado será el encargado y será el garante de administrar esta justicia punitiva o pecuniaria, con base en la norma más adecuada para este hecho. Así se entiende que este gran leviatán propuesto por Thomas Hobbes será el que tenga la capacidad de implementar una sanción a conductas que perturben la vida en sociedad. Aunque en diversas situaciones algunas comunidades se desprenden de este contrato social y buscarán regularse por una libre autodeterminación que los lleve a implementar su propia forma de normatividad que los regule para la vida en sociedad, y no dejarán esta tarea al gran leviatán. Ellos la tomarán por sus propias manos. Como antecedente a lo anterior expuesto, es el levantamiento zapatista del EZLN, llevado a cabo el 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el fin de obtener una libre determinación aceptada por el Estado el 30 de abril del 2001 y reconociendo esta forma de solución alterna a este conflicto que se tenía entre el Estado y la región del país, reflejados en el artículo 2 constitucional. Aquí es donde se puede captar en este momento en la libre autodeterminación. Es cuando se ve la intersección de un derecho estatal y un derecho implementado por las comunidades. Era un derecho dado y un derecho formal dado por la reglamentación y un derecho no formal ofrecido por las comunidades. Ellos, a pesar de que no se les otorga este derecho de principio, ellos lo obtienen de facto, ya que tienen acceso al agua y tienen acceso a otros servicios, como lo son la luz, y aunque no sean sujetos reconocidos de derecho, ellos gozan de estos derechos, ¿no? De facto, por su libre autodeterminación, ellos lo buscan, ¿no? Y aquí en esta libre determinación se enfrenta el Estado con los derechos humanos y surge este pluralismo jurídico entre agrarios, comuneros, indígenas. Se dan estas fuentes del derecho oficial y no oficial para dar un origen a todo un caleidoscopio de leyes. Bueno, este levantamiento surge a partir de que pues se viene el neoliberalismo y con ello pues se busca la hegemonía entre los pueblos, ¿no? Que los empresarios están haciéndose de riquezas que simplemente los ejidales o los comuneros no obtienen algún beneficio por la prestación de esas tierras. También se busca que puedan vender sus tierras, aunque ello no sea algo bueno para los comuneros, ya que representa la pérdida de su patrimonio y el simple enriquecimiento para los empresarios. Esto se da tras el neoliberalismo, surge toda esta hegemonía. Y llegamos a este punto de intersección entre el derecho estatal y no estatal. De esta manera convergen y coexisten derechos agrarios, comunales e indígenas en este caleidoscopio. Y lo que viene a reflejarnos ahorita en esta libre autodeterminación es que también en pueblos, en comunidades se llega a dar, como lo fue en la comunidad de Canoa, cuando 5 profesores se fueron al volcán de la Malinche para realizar un estudio. En este transcurso comenzó a llover y tuvieron que buscar refugio en la comunidad. Para esto, pues, acudieron a varios domicilios donde se les negó el asilo. Llegaron a una casa donde un señor los recibió, pero para ello, pues, ya habían tocado varias casas y se corre el rumor de que son comunistas. Este rumor lo empieza a correr el padre del pueblo, tocan las campanas, se reúne la gente y van en busca de estas personas que son ajenas a su población. En este momento llegan a la casa del señor que les brinda el apoyo y junto con ellos lo linchan y a 2 personas ocasionándoles muerte. Esto pues solo fue en busca de cumplir con su labor, de su trabajo, ¿no? Otro caso es el de Tláhuac, donde policías en cumplimiento de su labor de investigación fueron a investigar una localidad en Tláhuac y los acusan de secuestradores de niños, y en sí ellos iban a ver un asunto de narcomenudeo. Para ello pues pierden la vida 2 elementos y uno queda vivo. A se le indemniza de una forma que la ley no le propone y le otorgan una vida que tal vez él no se podría costear con su salario como reparación del daño, con tal de que
pues yo creo de que no denuncie esta arbitrariedad del Estado, de que ellos pidieron ayuda a sus mismos compañeros y nunca nadie llegó a apoyarlos. Entonces a él le otorgan que va a ser la comunicación entre la Policía Federal de España y la de México, pero esa indemnización nunca se ve plasmada en algún artículo, simplemente es como la compra para que se quede callado ante las injusticias que hace el gobierno al no cumplir este contrato social al que le otorgamos nuestra libertad y no cumple con esa protección que debe de otorgarnos. De esta manera, pues son dos claros ejemplos que los profesores, tanto en cumplimiento de su labor de investigación, mueren linchados por un acto que no cometieron, ¿no? Entonces no tuvieron acceso a un debido proceso que es lo que ofrece este Estado que nos regula. Por esa parte está mal. Igual los policías de Tláhuac fueron linchados por algo que no cometieron. De igual manera se ve como el Estado no puede cumplir su misma normatividad, ya que ellos al pedir apoyo a compañeros policías estando a una distancia de 15 minutos no reciben un apoyo en el cual pues se ven desamparados sus derechos como personas, tanto como individuos, su derecho a la vida, pues como esa protección de sus mismos compañeros, ya que marcaron a su cuartel y nadie les ofreció una respuesta. Y vaya, estos son unos claros ejemplos de lo que pasa en el área laboral. De igual manera tenemos un ejemplo en un sindicato. También tenemos este conflicto que surge entre sindicatos donde pues por la dirigencia del sindicato uno ataca a otro y en esta histeria colectiva que surge tras este ataque, pues desencadena en la muerte de un compañero de ellos, de sindicatos contrarios, ¿no? Y es lo que puedo abordar en materia laboral. Por mi parte, ahorita por el momento es todo y seguiría mi compañero Torres Méndez. Gracias. Buenos días. Hablar del tema del pluralismo jurídico se puede concebir como un conjunto de situaciones jurídicas pluridimensionales. Hay que atacar el asunto del problema de linchamiento como lo que es una crisis de este Estado de Derecho que no ha cumplido para ninguna de las partes que compone el Estado mexicano. Estas partes del Estado mexicano las podemos mencionar como el mundo indígena, el mundo mestizo que está arraigado en el derecho hegemónico occidental, y también podríamos ver esta mezcla que puede surgir a partir de las inmigraciones o migraciones que México se ha hecho parte durante toda su historia. Para poder hacer un análisis mucho más profundo, podríamos hacer un hombre de hierro respecto a qué es el Estado y cuál era su función. Se supone que el Estado es este organismo que compone de bastantes órganos y uno de ellos es un apéndice, el cual será aquel que va a regular las conductas de los ciudadanos de tal manera que se pueda entrar en una normatividad, y esa normatividad supondría que no existiría nadie por encima de la ley y tampoco existiría una situación en donde los vicios y los excesos de los ciudadanos puedan violar el tejido social y la convivencia libre y pacífica. A partir de esta situación de lo que es el Estado, actualmente lo podríamos aterrizar a qué no es el Estado actualmente. El Estado actualmente no es un garante de derechos, no es un garante de seguridad y tampoco es un garante de libertades políticas. Para poder continuar con el tema del pluralismo jurídico, entonces, veríamos que entonces este conjunto de situaciones jurídicas pluridimensionales pues tiene diferentes capas y diferentes vertientes, ¿no? Una primera dimensión sería esta que está ligada al reclamo de derechos y justicia por parte de las comunidades indígenas ancestrales. Este reclamo no es solo en cuanto al ejercicio de sus derechos, sino en cuanto a la administración de justicia respecto de la vida comunitaria y aquellos fenómenos que atraviesan los intereses de su grupo étnico. Son las autoridades comunitarias quienes conocen los usos y costumbres de su localidad, quienes deciden en este sentido para dar resolución de conflictos entre ellos. Entonces, aquello que en algún punto era potestad del Estado, actualmente pasa a ser parte de los comunales, los ejidales y las asambleas, pues que componen ya sea grupos agrarios o campesinos, ¿no? Después, en un segundo término, podríamos ver que el pluralismo jurídico no es solo el entorno en el mundo indígena, sino que también existe en expresiones pluriculturales
al momento de convivir con culturas extranjeras y el libre ejercicio que tienen estas comunidades extranjeras a ejercer sus usos y costumbres. Por ejemplo, la comunidad libanesa puede tener sus propios usos y costumbres, la comunidad judía, la comunidad del Indostán y todas estas expresiones religiosas pueden obtener la expresión de sus usos y costumbres. Lo mismo sucedería con el mundo indígena o el mundo mestizo, ¿no? Que es producto de la colonización y el descubrimiento de América. Y vamos a ponerlo entre comillas, ese tema del descubrimiento de América, porque nadie nos descubrió, más bien ellos descubrieron que nosotros existíamos, pero ante un accidente pues de los cálculos del astrolabio que ellos estaban manejando, ¿no? Se sabe, según el CIMVESTAT, que una de las primeras culturas extranjeras que estuvieron en contacto con la cultura mesoamericana y de Sudamérica son la cultura polinesia, ¿no? Haciendo el cierre de este paréntesis cultural, proseguiríamos a hablar de este tema del pluralismo jurídico, pero expresado en la forma en que distintas entidades federativas pues expresan su derecho, legislan y aplican criterios en sus jurisdicciones locales. Esto pues acotando el hecho de que cada constitución de cada integrante de la federación pues tiene un poder y de determinada manera pues también deberían de tener cierta autonomía. Y sin embargo, esta autonomía se ve coartada ante los manejos que se podrían observar del erario público, ¿no? También es así que en el estado de Monterrey, por ejemplo, hay una gran crítica hacia los modelos actuales de colocación del presupuesto del erario y que ese presupuesto no se puede utilizar de una manera libre y sin la autorización pues del Ejecutivo Federal, ¿no? Bueno, el problema de los linchamientos sucede en un contexto en el que existe una sensación de desconfianza, inconformidad e inseguridad, ya que la falta de justicia y la ausencia de autoridad se vuelve perceptible en el Estado de Derecho en la totalidad del territorio mexicano. Es por ello que el buscar soluciones sobre este fenómeno se estima de alta complejidad. Es de alta complejidad en tanto que existen diferentes matices que se tienen que observar para poder entender lo que le generó esta ausencia de derecho, de seguridad, de igualdad de oportunidades para todos. Querer darle solución a este fenómeno es igual que querer desanudar un nudo gordiano, el cual ameritaría un complejo estudio, un análisis y estrategias para poder desarrollar mejores diálogos que puedan viajar en torrentes de comunicación especializada para poder llegar a abordar soluciones autónomas o de colaboración conjunta. Esto en el sentido de que estos vasos de comunicación se tendrían que construir desde la vía pacífica, desde el entendimiento de las partes, desde una aproximación no colonizadora, no extraccionista, no chauvinista, no del corte empresarial, sino que se tendría que hacer a partir de la pugna y la defensa de los derechos humanos. Entonces, a partir de esta estrategia de comunicación, se podrían entablar nuevos horizontes para que estos usos y costumbres puedan tener un periodo de crítica, pero a partir de esta crítica se tendría que entender que la autocrítica tendría que ser únicamente de las asambleas y de las comunidades indígenas. Esta autocrítica tiene que nacer dentro de estas estructuras, porque solamente a través de dándole ese poder a las estructuras indígenas y comunales, ejidales, a partir de eso podrían ellos ya desarrollar ciertas pretensiones que tenemos nosotros para poder mostrar que existe progreso en cuanto a cuestiones de derecho en México. Haber un entendimiento postmoderno de que ya se está interactuando con un pluralismo cultural y un pluralismo jurídico, el cual pues debe ser respetado y que debe el Estado pues otorgar mecanismos y herramientas para que ellos puedan desarrollar sus voluntades, ¿no? A partir de este desarrollo del pensamiento crítico de los modos en los que se imparte justicia desde el derecho hegemónico y aceptando la complejidad de los tiempos modernos, podremos discutir en beneficio de soluciones diversas, respetando la libre determinación de los pueblos, que es un derecho consagrado en nuestro artículo 2 constitucional. También podríamos ver legislación a partir de convenios internacionales en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en caso de los ejidos, pues podemos ver el caso del artículo 27 constitucional, pues donde se va a hacer este desarrollo de cómo se administraría el tema del ejido y el derecho que se tiene a esta tierra para poder trabajarla, ¿no? Sin el desarrollo del pensamiento crítico y aplicando mismo para la autocrítica de las deficiencias de nuestros sistemas de justicia, aquí en este momento de decir nuestros sistemas de justicia no me quiero solamente referir al sistema de justicia del derecho occidental oficialista, sino más bien también a este derecho que
que es propio de las comunidades indígenas o de las comunidades ejidales, ¿no? ¿Cuáles son estas deficiencias? ¿Cómo se podría mejorar por parte de la iniciativa de uno propio? ¿Y cómo se podría mejorar para la interconexión y la interrelación entre las diferentes esferas pues, jurídicas que ya están conviviendo en este pluralismo jurídico, ¿no? El día de hoy, pues tuvimos la grata presencia de la profesora Marlene Rodríguez y vamos a tener un clip donde vamos a exponer ciertas preguntas y solamente agradecerles por estar con nosotros en este primer segmento de este video. Gracias. Ok. El día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la maestra Marlene Rodríguez Atriano. Ella es licenciada en Derecho, especialista en Derechos Humanos y maestra en Derecho, todo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es consultora en la promoción y defensa de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y derechos humanos de las mujeres. Ha impartido diversos cursos, talleres, capacitaciones y conferencias sobre igualdad de género y derechos humanos. Ha sido docente en la Escuela de Derecho Ponciano Arreaga, en la que hizo una excelente cátedra y sanción de la violencia de género. Fue asesora parlamentaria en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sexta legislatura, y también asesora jurídica en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Está habilitada para desempeñar el cargo de Defensora Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como abogada comunitaria, ha participado en la elaboración de estrategias sociojurídicas, educación popular en derechos humanos y propuestas legislativas en materia de derechos políticos de los pueblos indígenas. Actualmente trabaja en una organización no gubernamental en la defensa de tierra y territorios de comunidades indígenas y agrarias a través de la metodología de defensa integral de derechos humanos con incidencia en justicia transnacional. Para nosotros es un honor poder tenerla con nosotros en este espacio para poder abordar este tema, el cual resulta de suma importancia, pues se trata del desarrollo jurídico y la implementación de justicia en las comunidades indígenas. Hola chicos, chicas, muy bien, muchas gracias por la invitación y pues con un gusto enorme de estar con ustedes. Muy bien, empezaríamos con una ronda de preguntas, Marlene, sobre este tema del pluralismo jurídico. Mi compañera Mara iniciaría con la primera pregunta. Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por apoyarnos en este tema que pues, nos parece muy importante. La primera pregunta que te tenemos es ¿cómo funcionan las asambleas y cuál es la diferencia que presentan las asambleas comunales de las ejidales especiales y ordinarias? Sí, bueno, antes de comenzar propiamente en la descripción de cómo se llevan a cabo estas asambleas, yo creo que hay que comprender un poco el contexto histórico y también la existencia, ¿no? De por qué existen estos ejidos y comunidades. Eso me parece que es lo más relevante para mencionar. Y luego, pues ya me enfocaré propiamente en el desarrollo y la función y el papel que cumplen las asambleas comunitarias en este tipo de régimen. Antes que otra cosa, pues como sabemos, como producto de las movilizaciones y demandas de muchos del campesinado en general, previo a la Revolución Mexicana, sabemos que hubo una demanda muy fuerte en función de la restitución de las tierras. Como ustedes saben, el periodo que correspondió al porfiriato pues, estaba enfocado precisamente en la acaparación de tierras, de haciendas por parte de pues, personas que detentaban la tierra. De ahí que mucha movilización campesina, pues lo que buscaba precisamente era la restitución de esas tierras y esa fue una de las demandas históricas, ¿no? Eso es como el contexto. Luego de la aprobación de la Constitución de 1917, pues se reconocieron por primera vez en el texto constitucional estas figuras muy importantes como es el ejido y la comunidad. ¿En qué consiste básicamente este régimen jurídico? Bueno, pues es precisamente en un marco jurídico especial, en un régimen jurídico especial que les dota a las tierras, a los sujetos agrarios y los sujetos, a los comuneros, comuneras, de una dotación de tierras para su uso, para su destino, para que se trabaje, para que se pueda cohabitar ahí y sobre todo y más que nada, pues para que no pudieran ser enajenadas. ¿Esto por qué? Pues porque tiene una razón histórica, ¿no? Debido al acaparamiento de tierras, debido a que todo esto antes era propiedad privada y que las demandas precisamente estaban enfocadas en que esas tierras se les devolvieran, porque pues ustedes recordarán que el emblema o el lema histórico zapatista en este caso pues era la tierra desde quien se trabaja. Bajo este lema pues se les dotó a los campesinos y se crearon estas dos figuras. Como ustedes saben, la Constitución política reconoce tres tipos de propiedad: la propiedad privada, la propiedad comunal y la propiedad ejidal. También está la propiedad originaria, que esa le corresponde a la nación. Si ustedes revisan el texto constitucional en el artículo 27, quedaron fijados estos principios en donde pues se les dota de estas tierras y tiene una característica especial, porque no pueden ser, la propiedad, como ustedes saben, la propiedad privada, como ustedes lo estudian en sus clases de derecho civil, pues data de una tradición romano-germánica, ¿no? No es así. Es decir, la propiedad se puede enajenar, la propiedad se puede vender, la propiedad puede prescribir, ustedes pueden ejercer ciertas acciones respecto de estos derechos reales. En cambio, o en contraste con las propiedades, en las tierras ejidales y comunales, pues el texto del texto original del 1917, pues precisamente les dotó de certeza jurídica al campesinado, en este caso a los ejidatarios y comuneros, para que estas características no pudieran ser aplicadas en estas tierras. ¿A qué me refiero concretamente o en síntesis? En que estas tierras no podían, eran imprescriptibles, eran inembargables, eran
inajenables. Es decir, los poseedores y titulares de estas tierras no podían venderlas, no podía llegar a alguien y decir, oye, te compro tu tierra, oye, vamos a ejercer una acción de prescripción. ¿Por qué? Porque son tierras de uso común, porque son las tierras para la comunidad, para ciertos sujetos, para ciertas colectividades, y bueno, pues básicamente esa fue la razón histórica y la razón de existencia de esta constitución o de este régimen muy particular que dio origen a la existencia del ejido y la comunidad. Ahora, bueno, si ustedes revisan la ley agraria, porque la ley agraria pues también data de hace mucho tiempo, la ley agraria ha sufrido diversas reformas, lo mismo que el artículo 27 de la Constitución. Si ustedes revisan el artículo 27 actual, no tiene nada que ver con el texto original. ¿Por qué? Pues porque esto obedece a regímenes más bien políticos. Como ustedes saben, las decisiones pues, que son tomadas por parte de los presidentes en turnos, de los congresos en turnos, sobre todo a la entrada del neoliberalismo, pues lo que buscaron pues, es precisamente acabar con estas formas jurídicas. Y yo creo que la razón no es muy obvia, porque pues lo que se quería es precisamente que estas tierras sí pudieran ser vendidas, sí pudieran ser arrendadas, pues precisamente porque se preparaba el terreno para la incursión de los megaproyectos, ¿no? Y obviamente los megaproyectos tienen que tener tierras, tienen que tener territorios, tienen que tener la capacidad para poder desarrollarse, pero si sabemos que la mayor parte de la posesión de la tierra o la mayor parte del territorio mexicano era ejido y comunidad, pues obviamente pues ustedes sabrán que la razón de ser de estas reformas con la entrada del neoliberalismo pues era acabar con las propiedades comunales o con las propiedades ejidales. Por eso les comentaba que si ustedes revisan el texto que quedó en el 17, el texto que hay ahora después de las reformas del 92, sobre todo con la entrada del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues ustedes se van a dar cuenta que pues en realidad lo que se buscaba precisamente era acabar con estas características, la inembargabilidad, la imprescriptibilidad y la enajenación que no se podía realizar. Entonces, creo que es importante mencionar todos estos antecedentes para entender por qué, y esto creo que está orientado en lo siguiente que quiero comentarles sobre hacia dónde va enfocado el asunto de los megaproyectos, porque el asunto del pluralismo jurídico, que hablaré un poco más adelante. Pero en síntesis, pues estos son, digamos, como los antecedentes generales de la existencia de los ejidos de las comunidades. Ahora ya propiamente hablando de en qué consisten básicamente estos ejidos y comunidades, pues bueno, la diferencia radica en que el ejido y la comunidad son figuras jurídicas, son regímenes jurídicos particulares, están regulados en la ley agraria. Si ustedes se van a revisar la ley agraria, allá van a encontrar todas las definiciones, todas las funciones, los órganos que componen el ejido y a la comunidad, las facultades que tiene cada órgano. Ustedes los van a encontrar en la ley agraria. En realidad, ahí vienen todas las disposiciones en la materia. La ley agraria es una ley federal, es decir, tiene competencia en todo el territorio nacional. Hay autoridades federales. Las autoridades, pues básicamente, pues, son los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional. Todo lo que ustedes quieran saber y todo lo que tenga que ver con la función del ejido de la comunidad, si ustedes se remiten a la ley, ahí lo van a encontrar. El ejido y la comunidad tienen un régimen muy parecido. Si ustedes revisan la ley, van a poder observar que cada uno tiene sus propias autoridades. Están formados básicamente por una asamblea general, por un comisariado ejidal y por un consejo de vigilancia. Estos son los tres órganos básicos y más importantes. Ahora, ¿por qué existen todos estos? Porque recuerden que el régimen jurídico agrario y comunal, pues básicamente en lo que se enfoca es en la administración de las tierras, ¿no? No existen decisiones que puedan adoptarse por una persona. De hecho, el régimen jurídico de sucesión, en materia de sucesión, obviamente no es el mismo del régimen de los derechos reales y del derecho civil y todas las disposiciones en el derecho civil, que como ustedes saben viene pues por sangre, por ascendente, descendente y todas las figuras jurídicas que ustedes seguramente han estudiado en sus clases de civil. Aquí la cosa es muy distinta, por eso les decía, tiene un régimen muy particular, del cual no me voy a enfocar porque si no me tardaría muchísimo tiempo acá, pero volviendo al punto, hay figuras importantes que básicamente tienen la función principal de cuidar que las tierras, todas las decisiones que se toman respecto a las tierras tienen que pasar por la asamblea. ¿Por qué? Pues porque hay un régimen particular donde hay una especie de, ¿cómo decirlo? Como de decisiones comunitarias respecto del uso y destino de las tierras. ¿Por qué? Pues porque ustedes van a encontrar en las tierras muchas cosas, hay bienes naturales, hay agua, hay vegetación, hay montañas, hay cerros, hay tierras parceladas, hay tierras que están destinadas al asentamiento humano. Entonces todas estas decisiones se tienen que tomar colectivamente. Entonces esa es la razón de existir de todos estos órganos de representación que básicamente les decía, tanto en el ejido como en la comunidad, están la asamblea, el comisariado, el consejo de vigilancia, y pues son nombramientos también, hay que decirlo, que se tienen que hacer de manera colectiva, ¿no? Hay que estar renovando los órganos de vigilancia. Todo este proceso, como si ustedes se remiten a la ley, lo van a encontrar. Es decir, cuando hay una renovación de órganos de representación, tienen que hacer el trámite correspondiente, tiene que haber una asamblea, tienen que depositarlo en el Registro Agrario Nacional. El Registro Agrario Nacional es una institución de carácter federal, más o menos como el equivalente al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, solamente aquí solamente se destina al registro de las propiedades, de las parcelas, en materia agraria y ejidal. Entonces, ahí ustedes pueden ir a consultar quiénes son los órganos que están representando al ejido y a la comunidad, quiénes son los titulares. Obviamente, estas designaciones tienen que hacerse paulatinamente y constantemente, porque no puede haber un consejo de vigilancia permanente, esto se tiene que ir nombrando.
nombrando. En sí, lo que podemos observar es que muchas de estas decisiones pues se basan en usos y costumbres. Si bien hay un marco normativo que ustedes lo pueden encontrar en la Constitución Federal, en el artículo 27, en la ley agraria, en las fuentes de las decisiones tomadas por los tribunales agrarios, como fuentes del derecho, también podemos, digamos aquí, que aquí es cuando ya podemos entrar al asunto del pluralismo jurídico. Hay decisiones que se toman de manera muy particular en cada ejido y cada comunidad. Si bien estas se toman acorde a la ley, acorde a la jurisprudencia, acorde a la Constitución, hay algunas decisiones que sí se toman con base en los usos y costumbres de la comunidad. ¿Por qué? Porque sabemos, y esto es muy importante de mencionar, sabemos que hay ejidos y comunidades que además de tener esta característica como sujetos agrarios, como sujetos comuneros, también son sujetos, pueden ser personas indígenas, también pueden ser pueblos y comunidades indígenas. Entonces, pues aquí ustedes y nosotros podemos advertir que aquí ya hay una doble condición. Hay sujetos agrarios, hay sujetos comuneros y hay sujetos indígenas. Entonces, si podemos observar, pues aquí se da una mezcla, hay un caleidoscopio precisamente de derecho, porque hay normas agrarias, hay normas indígenas y hay normas de cualquier naturaleza. Entonces, este tipo de adopciones y este tipo de decisiones son muy interesantes porque justamente en las asambleas, pues ustedes ahí si van y presencian una asamblea, ustedes van a ver una mezcla de fuentes del derecho impresionante, ¿no? Hay fuentes agrarias, hay fuentes de usos y costumbres de comunidades y pueblos indígenas, hay fuentes del derecho oficial y fuentes del derecho no oficial, ¿no? Entonces, creo que eso es la relevancia, la importancia, que a lo mejor más adelante les puedo hablar de situaciones muy concretas, pero ahorita estoy hablando como de la generalidad, ¿no? De cómo funcionan las asambleas, por qué la existencia de estos sujetos agrarios y que también pueden ahí mezclarse y puede haber una intersección entre el derecho indígena. Gracias. Arturo, por favor, tu pregunta. Sí, buenas tardes, profesora. Yo tengo la pregunta, ¿cuál es la experiencia que nos puede comentar en esta interacción que ha tenido con las asambleas y esto cómo ha marcado tu carrera por la lucha de los derechos humanos de los indígenas en el país? Sí, esa es una pregunta muy, muy interesante y creo que tiene que ver con lo último que les comentaba. Cuando he tenido la posibilidad de asistir a este tipo de asambleas, no solamente con comuneros, que es el caso con el que ahorita estoy trabajando, con comuneros, también he trabajado en asambleas de pueblos y comunidades indígenas. Entonces, es lo que les comentaba hace ratito. Hay una intersección de derechos, de derecho estatal y no estatal, ¿no? Hay una intersección entre el derecho que proviene del Estado, es decir, las decisiones que se adoptan al interior de las asambleas, tanto ejidales como de pueblos y comunidades indígenas, en donde se invoca el derecho del Estado, pero también hay decisiones que se toman al interior de las propias comunidades. Y ahí sí quisiera hablar como de ejemplos muy concretos, ¿no? Aquí en la Ciudad de México he tenido oportunidad de asistir a asambleas de pueblos y comunidades y barrios originarios, porque la denominación que hay aquí en la Ciudad de México, que le da la Constitución de la Ciudad de México y la ley para pueblos y ley de pueblos, barrios originarios, y comunidades indígenas residentes, tiene una denominación particular que proviene justo de la reforma del Distrito Federal, que como ustedes saben dio como nacimiento a la Constitución de la Ciudad de México y todas las leyes secundarias. Entonces, hablando de casos concretos, cuando he asistido a asambleas de pueblos y barrios originarios, hay una intersección del derecho. ¿Por qué? Pues porque se toman decisiones a partir de fuentes del Estado, de fuentes del derecho, del derecho oficial, pero también decisiones comunitarias. Por ejemplo, les pongo un caso muy, muy concreto. En Xochimilco, en Milpalta, hay una lucha muy importante, hoy una lucha que ha venido en los últimos años para nombrar autoridades tradicionales. Estas autoridades tradicionales pues han existido siempre, ¿no? Por ejemplo, las figuras de los comités de ferias, los comités de panteones, las autoridades representativas de cada pueblo y barrio originario de aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, nunca se les había dado la relevancia y la importancia. ¿Por qué? Pues porque el marco jurídico pues no lo reconocía. Entonces, este creo que es un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, a pesar de que antes, y aquí estoy hablando antes de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, antes de la aprobación de la Constitución de la Ciudad de México, la Constitución no los reconocía como sujetos de derecho. Sin embargo, ahí, no obstante que la ley no les reconocía, de facto, las comunidades ya tomaban decisiones comunitarias respecto del uso de sus bienes comunales, bienes patrimoniales, bienes naturales. Por ejemplo, la administración de los panteones, la administración del agua, por ejemplo. Entonces, creo que ahí es un caso muy ejemplificativo de cómo puede coexistir un derecho no oficial, no obstante que la Constitución no les reconocía como sujetos de derecho, pero ellos ya tomaban decisiones, ya hacían asambleas, ya habían comités, ya se tomaban decisiones colectivas, y bueno, pues la Constitución solamente les vino a dar este empuje. Entonces, creo que ahí es muy claro advertir cuando el derecho no oficial y no estatal se da de facto, las comunidades lo aplican, ellos toman decisiones colectivas respecto de los bienes naturales y bienes patrimoniales, no obstante que el derecho no les reconozca, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo claro. Ahora, ¿qué pasó con la publicación de la Constitución de la Ciudad de México? Pues bueno, esto ya les vino a dotar de certeza jurídica porque ya los reconoció como sujetos de derecho colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden tomar decisiones, que les reconoce como sujetos de protección, no solamente con lo que emana del artículo 2 de la Constitución Federal, sino en general todo el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es Convenio 169 de la OIT, Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos, la jurisprudencia emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto la jurisprudencia
jurisprudencia de los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, todas las disposiciones de carácter nacional e internacionales van a ser aplicados a estos sujetos de derecho colectivo. Las experiencias, por ejemplo, en Xochimilco y en Tlalpan es que querían que estas figuras se reconocieran a nivel legal, ¿no? Que el Estado les reconociera a sus autoridades tradicionales. ¿Qué pasó ahí? Pues antes de la emisión de la Constitución de la Ciudad de México, pues no se podía, pero lo que hicieron estas comunidades, estos pueblos, pues es recurrir a la justicia electoral a través de un juicio que se llama Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales, para demandar este reconocimiento. ¿Por qué? Pues porque las autoridades, las alcaldías, las antiguas delegaciones emitían convocatorias para nombrar representantes de los pueblos. Sin embargo, pues estas designaciones básicamente eran designaciones por parte de los propios funcionarios de las alcaldías, ¿no? Entonces no había injerencia y, como ustedes saben, cada alcaldía, que pues es como un municipio, tiene, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, tiene autonomía, tiene personalidad, patrimonio propio, se integra de esa manera. Entonces, obviamente, las decisiones que se toman, las decisiones de las figuras de los poderes del Estado, se toman por el Estado. Pero entonces dijeron los pueblos y barrios, ¿por qué no nosotros podríamos ser esa autoridad? Si somos autoridades tradicionales, si tomamos decisiones colectivas, si tienen que ver con los bienes naturales, si aquí incluso pueden haber ejidos, y fíjense, ahí hay otra intersección, hay figuras de ejido, y si nos reconocemos como pueblos y barrios originarios, ¿por qué nosotros no podríamos tener ese reconocimiento como autoridad? Entonces, pues lo que hicieron pues fue acudir a la justicia electoral. Fueron juicios bastante largos, no me voy a dedicar a enfocarlo porque si no nos llevaremos más tiempo, pero en síntesis o en conclusión, lo que les puedo decir es que la justicia federal, el Tribunal Electoral Federal les concedió la razón y les dijo, ok, ustedes pueden tomar la decisión de nombrar a sus autoridades con base en su autonomía y libre determinación como pueblos originarios, que son sujetos equiparados a los que contempla el artículo 2, como pueblos y comunidades indígenas. Ustedes nombren a sus autoridades y decidan nombrarlas como ustedes decidan nombrarlas. Que no venga una designación como por parte del alcalde o por parte de los funcionarios de la delegación o de alcaldía. Ustedes nombren a sus propias autoridades. Entonces, la sentencia ordenaba eso, ¿no? Que se hiciera una consulta a los pueblos y barrios para que ellos nombraran a las autoridades bajo los métodos, y eso es muy importante, bajo qué métodos van a hacerlos. Y esto nos remonta a los métodos tradicionales, ¿no? Como ustedes saben, la justicia o la democracia moderna, y digo, acabamos de pasar elecciones, pues tenemos instituciones democráticas provenientes de instituciones modernas donde pues llevamos a cabo elecciones, ¿no? Y para ello hay toda infraestructura, hay autoridades electorales, está el INE, están los institutos electorales locales, es decir, hay toda una infraestructura para llevar a cabo elecciones, ¿no? Porque son instituciones que pues son herencias, ¿no? De todo lo que adoptó México y en general América Latina respecto de las autoridades y las democracias representativas y las democracias electorales. Ahora, volviendo al punto, la sentencia del Tribunal Electoral, ustedes nombren y decidan bajo los métodos, y estos métodos tiene que ver con el tipo de democracia que en su momento pues ellos pueden adoptar. ¿Qué métodos se hacían ancestralmente antes de la llegada del derecho moderno? Pues eran métodos pues tradicionales, por ejemplo, la designación de autoridades a mano alzada, ¿no? Entonces, este tipo de decisiones, pues era lo que les daba la posibilidad a las autoridades, pueblos, barrios originarios a decir, bueno, pues tú elige cómo decides nombrar. Si no quieres recurrir a los métodos que prevé el derecho moderno, es decir, a la ley electoral, tanto federal y local, es decir, organizarlo, que haya un instituto imparcial, Instituto Electoral de la Ciudad de México, entonces tú decides cómo hacerlo, ¿no? O sea, creo que eso es lo relevante o una de las consideraciones o la trascendencia o más importante, ¿no? De los criterios adoptados por el tribunal, de tú decides cómo nombrarlos bajo el método que tú quieras, y así es como se han llevado a cabo. No les puedo decir que todo haya sido bueno o haya sido tan sencillo, y creo que ahí tiene que ver justo con la experiencia que les quiero contar. ¿Por qué? Pues porque precisamente el Estado nunca va a aceptar un diálogo intercultural, nunca va a aceptar que hay instituciones fuera de las instituciones que marca el Estado, que marca las leyes, que marca el derecho moderno. No obstante, pues eso es algo que ya viene incluso de una institución, ¿no? Entonces eso es como lo interesante, ¿no? Que una institución del Estado le está diciendo al propio Estado, pues reconoce, ¿no? Reconoce tus instituciones, deja que ellos nombren a sus autoridades tradicionales como ellos quieren, pero obviamente, pues, como ustedes saben, la ejecución de las sentencias, la implementación de las sentencias, a pesar de que se tenga un juicio ganado, un amparo ganado, en este caso un juicio de carácter electoral ganado, pues siempre habrá obstáculos de carácter institucional, ¿no? Ejemplos claros, pues, que cuando hay este tipo de asambleas, pues las autoridades, tanto del gobierno de la Ciudad de México como de las alcaldías, pues siempre quieren llevar a sus allegados, ¿no? Y como ustedes saben que hay un sistema partidario, hay una serie de actores que confluyen en las asambleas, actores de carácter de líderes políticos, de líderes de partidos, de obviamente gente que ha detentado los bienes comunales aquí en la Ciudad de México, que no quiere soltar esa administración, porque obviamente la administración le deja dinero. Entonces, esta renovación, digamos, de instituciones democráticas elegidas a través de los pueblos y barrios originarios, o que les da esa posibilidad, pues siempre se enfrentan, ¿no? A un aparato y una burocracia como herencia del derecho moderno y de todas este tipo de autoridades que pues no siempre resulta, pues, digamos, de manera eficiente o no se lleva a cabo de la mejor manera, porque pues ahí lo que se desata obviamente es la violencia, los grupos de choque, cuando llegan a reventar las asambleas, cuando llegan los líderes, llegan otro tipo de actores que obviamente tienen un interés particular de seguir deteniendo el poder, pero obviamente este poder pues se traduce en dinero, ¿no? Entonces creo que este es un ejemplo muy claro de cómo puede confluir y un poco la experiencia que les puedo contar en el intento de esta renovación de instituciones de carácter tradicional que buscan anteponerse o al menos lograr espacios de poder y decisión
en las instituciones mismas del Estado, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo compartir. Me parece que la defensa, pues en mi experiencia como defensora de derechos humanos, sobre todo enfocado particularmente destinada al asunto de carácter político electoral, de las autonomías, de la libre determinación de los pueblos, pues obviamente siempre nos enfrentamos, ¿no?, a un aparato, a una burocracia del Estado que pues obviamente siempre se niega a reconocer otro tipo de derecho no oficial, y bueno, pues creo que ahí es el asunto del pluralismo jurídico, ¿no?, de cómo hacemos un diálogo intercultural cuando las instituciones del Estado pues se niegan constantemente a adoptar este tipo de decisiones que pues marcan precedentes importantes, que tienen una perspectiva de derechos humanos, pero que además tienen una perspectiva intercultural de los derechos humanos. Sí, buenas tardes, profesora. Bueno, en el sentido en el que se toma en consideración dentro de las asambleas indígenas y los usos y costumbres de la doble comunión que nos menciona, la pregunta sería, ¿cómo es que se lleva a cabo el tema de la seguridad dentro de las comunidades indígenas cuando se llegan a ver vulnerados los derechos de las mismas? Sí, esa es una pregunta muy, muy importante, porque tiene que ver con el aparato del Estado, ¿no?, que casi siempre está enfocado pues en desmantelar todo este tipo de procesos de autonomía y libre determinación. O sea, básicamente es enfrentarte a todo. O sea, al aparato del Estado me refiero a instituciones tanto públicas como actores, lo que les mencionaba hace rato, actores de carácter no gubernamental, por ejemplo, pues empresarios, que obviamente a veces en el caso de comunidades o ejidos siempre tienen un interés muy particular, por ejemplo, en arrendar las tierras para desarrollar megaproyectos, ¿no?, en esta perspectiva de la extracción de la tierra, donde se desean desarrollar proyectos de carácter minero, hidroeléctrico, eólico, ahora que está muy en boga ese tema de la transición a las energías verdes, que a veces no tienen, que a veces desde esta perspectiva, ¿no?, capitalista de los derechos humanos, pensamos que tener el derecho, tener energías renovables, limpias, verdes, tiene que ver con una garantía de los derechos humanos, pero a veces no necesariamente es así. ¿Por qué? Pues porque hay tierras porque las tierras a veces donde se quieren desarrollar este tipo de proyectos, pues son tierras comunales y ejidales. Entonces, creo que ahí pueden ustedes dimensionar, ¿no?, ¿qué hace una empresa para poder desarrollar un proyecto en una tierra ejidal comunal? Pues obviamente hacer una serie de simulaciones jurídicas, hacer una serie de acciones tendientes a privatizar esas tierras primero, para que ellos puedan arrendar esas tierras y pues ya pueden desarrollar estos megaproyectos. Entonces, creo que la pregunta de Moisés es muy interesante, porque imagínense que ejidatarios o comuneros se van a enfrentar al aparato de justicia, no nada más, al aparato del Estado, no nada más, sino también al capital, ¿no?, en este caso, a las empresas, que casi siempre son de origen transnacional. Entonces, imagínense cómo suceden este tipo de cosas, ¿no? Y ahorita yo creo que les puedo contar un poco de las experiencias de la seguridad, porque en el caso que pues yo trabajo, yo acompaño, pues son tierras ejidales comunales particularmente, ahí en el Istmo de Tehuantepec, que como ustedes saben tiene una atracción, que por su ubicación geográfica tiene una atracción para la incursión de los desarrollos eólicos, ¿no? Entonces, como son tierras comunales, pues las acciones que llevan a cabo las empresas para poder rentar esas tierras, pues es primero convertir las tierras comunales en propiedad privada, ¿no? Ya que son propiedad privada, pues los empresarios ya pueden rentar esas tierras y obviamente al margen de la ley, porque esto es pues por algo que no se puede hacer, de acuerdo con la ley agraria, si alguna decisión se va a tomar respecto del uso de las tierras, se tiene que adoptar de manera colectiva. ¿Por qué? Pues porque son tierras comunales, como su propio nombre lo indica, no se pueden tomar decisiones de carácter personal, porque la propia naturaleza jurídica de esas tierras no lo permite. Lo que hacen estas empresas, pues son actos de simulación con los comuneros, celebran actos de carácter particular, contratos de arrendamiento, contratos de usufructo para poder rentar esas tierras. Y bueno, pues esto genera obviamente un clima de polarización social y de conflictividad social, porque obviamente los comuneros que están en contra de que estas tierras sean arrendadas o sean vendidas, pues se enfrentan a los arrendatarios que ya convirtieron su propiedad comunal en propiedad privada, que ya se están viendo beneficiados, por decirlo de alguna manera, o entre comillas, porque en realidad los beneficios no son compartidos, son contratos de arrendamiento de usufructo, donde obviamente si ustedes revisan, no hay equidad en las partes, quien se está beneficiando con esas tierras, obviamente. Bueno, debido a ciertas fallas técnicas, tuvimos que hacer un replanteamiento de las interrogantes que hicimos a la profesora Marlene. Estas rondas de preguntas tuvieron que ser replanteadas debido a que hubo un vicio de grabación, pero tenemos presentes las respuestas y que queremos compartirlas con los evaluadores de este programa. Con respecto a mi primera pregunta, yo había hecho la pregunta de si había una esperanza de futuro en torno a como una propuesta vanguardista el hecho de que exista el pluralismo jurídico en México y sobre todo en comunidades ejidales y comunidades indígenas. ¿Por qué lo veo así? Vamos a recordar que Europa se presume ser la cuna de la democracia y siempre habla de cómo este sistema ha mejorado las condiciones de vida y las condiciones de disfrute y de bienestar de su población. En ese sentido, la esperanza que yo pude presentar en mi pregunta era en torno a si existía la posibilidad de que el pluralismo jurídico mexicano, llámese la situación ocurrida actualmente a partir del ZLN y la reforma que se hizo en el artículo 2, esto podría suponer
un nuevo rayo de esperanza para lo que sería la democracia y los tipos de, de elecciones no representativas, más bien directas, ¿no? ¿Por qué esta pregunta? Bueno, en contraste a el país que se ha jactado y se ha señalado siempre por parte del eurocentrismo de que es el país con mejor nivel de democracia y un mejor sistema de democracia, pues sería Suiza. Suiza es un país el cual está compuesto por 26 cantones. Estos 26 cantones tienen derecho a votar únicamente los suizos, salvo algunas excepciones, pues algunos extranjeros pueden votar, ¿no? Esta democracia está caracterizada por el hecho de que sus elecciones son eternas. Dicho de esto, podría decirse que en un año pueden llegar a votar 3 o 4 ocasiones y poder hacer una rotación de los representantes de sus electorados en cuanto a sus cantones, ¿no? Los sistemas de comunas se convocan, entonces se pueden hacer las votaciones, ¿no? ¿Esto qué supone? Por una parte es una rotación constante de los gobiernos, pero también por otra parte es el gasto obsceno y desobsequiado de pues simplemente los erarios, ¿no? Y gastar en maquinaria electoral, en propaganda electoral, y en ese sentido pues es una gastadera de recursos, la cual creo yo en las condiciones actuales del antropoceno que vive el mundo, pues es una situación que ya no puede ser sustentable en algún futuro, ¿no? Entonces yo veo en las comunidades indígenas la capacidad de a partir de estos diferentes modelos que ellos llegan a plantear, como por ejemplo las asambleas, los ancianos, los grupos de ancianos, los caciques, ellos pueden hacer una decisión a partir de aquello que se decidió ya en asamblea, alzando la mano, ¿no? Esta democracia no tiene tintes representativos, más bien es a partir de la necesidad de las comunidades indígenas, pues hacer el voto directo. La profesora Marlene nos hace la anotación de decirnos que en efecto hay una esperanza para poder pensar que este modelo de las comunidades indígenas y las comunidades ejidales pues son un ejemplo a nivel transnacional para poder hacer derecho y hacer democracias. El derecho electoral es muy importante en esta materia, no solamente por el tema de la representatividad, sino que también es la forma en la que los mismos van a elegir a quienes van a partir de las asambleas rotativas pues hacer funciones. Esas funciones pues van a ser cuestionadas en todo momento y tienen que ser lo más eficaces posibles para poder impartir tanto soluciones de el tema educación, el tema cómo se desarrolla las labores dentro de la comunidad, del tequios, cómo funciona el sistema penal, digámoslo así, más bien que sería la imposición de penas contra individuos que vayan en contra de lo establecido por los usos y costumbres, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis, nosotros vamos a ver que, pues, en efecto, hay una esperanza, mientras que no exista este escenario de permeabilidad que supone el Estado, ya que el Estado, pues, se ha caracterizado históricamente, pues, de ser extraccionista, chauvinista, eurocentrista y en pro, pues, de la iniciativa privada. Eso es de todo por mi parte. Bueno, otra de las preguntas que se le realizó a la profesora fue que considera factible que el gobierno federal, en coordinación con las ONGs y los representantes de las comunidades indígenas dentro de las asambleas, trabajen en una iniciativa para evitar que se vulneren sus derechos o se lleve a cabo algún tipo de agresión en su contra o algo por el estilo, a lo cual la profesora Marlene nos respondió que sería muy complicado en sí que se llevara a cabo algún tipo de plan, porque pues en sí esto no sería como un problema solo que debería resolver algún sujeto o algún algún sujeto en sí, que sería muy complicado porque en este sentido el país tendría que tener un proceso de autocrítica, porque si no se vería muy complicado de igual manera, porque se tendría que crear como de nuevo lo que es la Constitución y todas las leyes para que se pueda llegar como a una solución, por así decirlo. Fue más o menos lo que nos mencionó la profesora Marlene. Mi pregunta planteada a la profesora Marlene fue, ¿usted cree que a través de esta figura de los comuneros se logra el objetivo en salud, educación y alimentación? Ella respondió que como tal no hay una evidencia de la eficacia de los consejos autónomos de gobierno. O sea, no hay un estudio previo en el que se diga que sí, evidentemente es una mejor forma de implementar la forma de gobierno. Yo le hice la pregunta de que si lo que se recaudaba en estos pueblos, el presupuesto, o sea, era dividido de forma que tuvieran acceso ellos a la misma educación, a la misma calidad de salud, y ella planteó que no se podía dar una respuesta objetiva porque no se tienen estudios previos. Yo lo que podría agregar es que en comunidades cercanas, como lo es
pues Oaxaca, bueno, son literalmente no son muy lejanas del Estado de México, quedan a 5 horas, estos reciben el presupuesto directo a sus consejos de gobierno y no los recibe el municipio. Entonces este consejo va a ver cómo administrar su presupuesto. Esto lo reciben con base en el artículo 100 constitucional que les otorga este presupuesto de manejarlo de forma libre como ellos lo consideren mejor. A esto vemos que en diversas ocasiones pues se da que las masas tienden a lo económico, entonces pues igual existe pues este vacío donde no se sabe qué pasó con todo el dinero y existen robos al erario y todo eso se sigue dando, ¿no? Otra situación que nos dijo que es violación de los derechos humanos, pues es que los niños sean policías en estas comunidades, ya que pues vulneran el derecho el principio del interés superior de la niñez, se ve vulnerado directamente en esta actividad donde los niños son policías. De igual forma, tienen una forma de resolución alterna a los conflictos. Por ejemplo, si un niño roba o un joven roba, no lo meten a la cárcel, sino que más bien buscan que preste servicio a la comunidad, ya que ellos no creen que de privarlo de su libertad lo va a llevar a una buena reinserción a la sociedad. Más bien, ven que es mejor esta postura de que preste servicio a la comunidad, ¿no? Y bueno, la incógnita era que si creía que por medio de esta figura de comuneros, pues era viable distribuir el presupuesto, y dijo que no se sabía porque no se tiene un estudio previo. Y de mi parte, pues es todo. Los dejo con mi compañero Moisés. Hola, la pregunta que yo planteé a la maestra Marlene es en cómo puede llevarse a cabo una asamblea entre los representantes de las diferentes comunidades indígenas y las organizaciones no gubernamentales. Organizaciones no gubernamentales y representantes del gobierno federal. Esto con el fin de que se plantee una propuesta referente a los medios alternativos de resolución de conflictos y enfocado en el respeto de los derechos humanos que tienen los integrantes de estas comunidades y los cuales son violentados por los mismos usos y costumbres que rigen las mismas. En respuesta de la pregunta planteada, nos da este planteamiento de cómo tanto los representantes de las comunidades, en conjunto con organizaciones no gubernamentales, principalmente de derechos humanos, en conjunto con el gobierno federal, ya han tratado de hacer que esto sea posible. Sin embargo, por la manera en que el gobierno, digamos, lo propone de una manera impositiva y en cómo pues no respeta los sistemas normativos de estas comunidades indígenas, es que pues no se lleva a cabo, no se han podido llevar a cabo estos acuerdos, por así decirlo, que han tenido lugar en las distintas asambleas. También nos menciona que pues específicamente estas comunidades tienen sus usos y costumbres o sus sistemas normativos y en cómo pues tienen sus diferentes medios alternativos de solución de conflictos. Digámoslo en ese sentido, porque viéndolo desde un punto, es otro sistema normativo totalmente aparte en el cual nosotros coexistimos, que pues, es el Estado de Derecho mexicano. Y en este sistema normativo de estas comunidades, pues se rige no específicamente como nosotros lo vemos mediatizado en medios de comunicación, ya sea televisivos, radiodifusivos, redes sociales, en cómo, digamos, satanizan a estas comunidades indígenas y las tildan de linchadores, asesinos, y digamos que se rigen brutalmente o que únicamente matan, ¿no? Sino que también nos plantea, digamos, las penas que emplean estas comunidades en cómo cuando una persona comete un ilícito, bueno, que para la comunidad es considerado un ilícito, estos son presentados ante los sabios del pueblo, ante las personas mayores del pueblo, y en cómo estas personas mayores son los que determinan las sanciones que se le van a imponer a este infractor de esos usos y costumbres. Y pues estas sanciones que normalmente se le imponen no son las que normalmente escuchamos, que es que los apedreen, que los ahorquen, que los mutilen o torturen, sino que les dan estas sanciones del servicio en la comunidad, del techo, de remunerar a la familia de la persona que hayan afectado, si es que fue un caso de lesiones o si es que fue un caso de homicidio. Y específicamente también nos planteó en cómo la ley no prevé, digamos, un procedimiento para que se realicen estas asambleas, sino que estas asambleas se han llevado a cabo gracias a, digamos, la disponibilidad de los representantes de las comunidades indígenas y obviamente también de las organizaciones no gubernamentales y de los representantes del gobierno federal. Pero que sí, no, como tal no existe una ley que prevea esto, en cómo debería llevarse a cabo o cómo puede llevarse a cabo estas asambleas. Y eso es lo que de manera sintetizada nos planteó la docente. También, bueno, solo hay que aclarar también una cierta cuestión, que sería como existe una interrelación entre los grupos indígenas o los grupos ejidales con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como representante para poder hacer ciertas pugnaciones pues en torno a ciertas resoluciones que puedan llegar a tener de conflicto o propositivas que puedan ofrecer los municipios, ¿no? Han oído, como ella nos mencionó, que hay una lucha muy difícil como procuradora defensora de las comunidades indígenas, procuradora de defensa de los derechos humanos en comunidades indígenas y comunidades ejidales, porque existe
este avance por parte de las autoridades estatales que, por desgracia, pues termina favoreciendo más a la iniciativa privada en lugar de a los intereses de las comunidades, ¿no? Han habido pues ciertos avances. Ella nos menciona también el caso de Michoacán, que en Michoacán en estas presentes elecciones hubo una mejora, o una victoria por parte de esta lucha de los derechos indígenas para poderse pues autodeterminar y también poderse administrar, utilizando sus propias figuras jurídicas y sus propios nombramientos, ¿no? Ellos no quieren ser nombrados municipales, más bien como organismos autónomos, ejercer este rol de organismo organizacional, ¿no? Y administrativo, de poder, justicia y de la estructura social de la comunidad indígena o de la comunidad ejidal en cuestión, los comuneros. También otra aportación que nos hizo la profesora fue que Bolivia vive en un estado plurinacional, ya que ellos pues se rigen, tienen varias culturas que abarcan y que reconocen y lo manifiestan en su constitución. Eso fue una aclaración que igual nos hizo la profesora, que en este país sí hay un estado plurinacional. En ese sentido, pues también se podría observar que de alguna manera se planteó la posibilidad de que quizás la solución sea hacer proposiciones a partir de las organizaciones no gubernamentales, a partir de las mismas comunidades, para poder alcanzar esos derechos. El problema que nos plantea la profesora pues es que desgraciadamente el Estado pues también tiene ciertos acotamientos, ciertos elementos que solamente podrían hacerse a cambio de reformas constitucionales o reformas que beneficien realmente beneficien y se exprese esa situación, el beneficio hacia las comunidades, porque solamente a través de ese beneficio se puede haber un sistema de mejora y de quizás más confianza hacia el Estado, ¿no? En ese sentido, pues sí, es importante destacar que también existía pues esta pesimista conclusión de que si no se puede llegar a esos medios, una solución pues sería pues continuar con esta historia que no ha sido más que la de la lucha y la resistencia por la supervivencia de las comunidades indígenas y comunidades ejidales, para que no puedan ser expropiadas de sus tierras y para que no puedan ser expropiadas de sus propias costumbres y de sus propios usos, y que desgraciadamente, pesimísticamente, se podría concluir que para poder hacer estas resoluciones, pues se tendría que plantear la creación de una nueva constitución. Y esta nueva constitución pues significaría pues la eliminación de este estado para poder crear uno nuevo donde las condiciones pues sean mejores para todos. De algunas estadísticas que sacamos a partir de las encuestas, la primera sería, pues, considera que dentro de las comunidades indígenas tienen las mismas oportunidades tanto educativas como de seguridad que gozan otros ciudadanos dentro de la sociedad, pues fue rotundamente un no, con un 99%, y sin embargo había una persona que consideró que esto es una cuestión negativa, ya que esto depende pues mucho de la educación que tenga cada una de las comunidades y cada una de las estratos de la sociedad, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso, Moy? Particularmente considero que como el resultado de la encuesta, en la sociedad pues no se cuentan, las comunidades indígenas no cuentan con la misma cobertura en seguridad, educación, empleos, y por falta de todo esto es que culmina en estos linchamientos. Es como una consecuencia también de esta inseguridad que se puede llegar a percibir, ¿no? O sea, también inseguridad tanto educativa, laboral, no hay alguien que te pueda asegurar que puedas vivir una vida pacífica y armónica, ¿no? Hay otra encuesta que nos dicen que ¿cree usted que el ajusticiamiento por propia mano es un delito? Aquí hay una gran diferencia, ¿no? Porque entonces todas las personas pues llegan a pensar que de manera dividida, ¿no? Hay unos que van a decir mayoritariamente que sí, otros van a decir que no. Casi la mitad de las personas opinan de manera polarizada, ¿no? Al respecto de eso, ¿qué opinas, Fra? Opino que pues realmente sí es un delito el ajusticiamiento por propia mano en lo particular. Sin embargo, pues aquí, como se puede ver dentro de la estadística, sí está como muy reñido, por así decirlo, el que entre un sí y un no, pero sin embargo sí hay que tomar en cuenta todos los parámetros que se tienen dentro de los linchamientos y lo que podría causar. En específico, sí hay como algún tipo de confusión dentro de los linchamientos en cuanto no linchen a la persona que realmente sí cometió un delito. Sí, de alguna manera, pues el hecho de que exista un proceso penal, pues te podría generar ciertos filtros para poder asegurarte que la persona que está siendo imputada pues realmente tenga la autoría de dicho crimen, ¿no?
Entonces, sin embargo, pues no es perfecto tampoco el proceso penal, hay que admitir también eso. Pero bueno, vamos a ir con la siguiente, que sería, ¿cómo actuaría si estuviera en presencia de un acto de linchamiento? ¿Se uniría o denunciaría? Aquí, pues, ya hay una discrepancia total, ¿no? Porque, por una parte, hay un 28.57% de las personas que sí se unirían a linchar a las personas, ¿no? Eso se contrasta bastante con ciertas cuestiones ya más adelante que vamos a ver que hay una opinión muy mayoritaria, pues, de que se legisle en contra de esta práctica, ¿no? ¿De esto qué opinas, Arturo? Yo pienso que sí, efectivamente, como dice la sociedad a la que se le hizo la encuesta, es bueno denunciar para que la persona reciba su adecuado proceso en el cual pueda ser juzgada y se le adjudique el hecho delictivo del cual va a ser objeto por este linchamiento, o se le descarte y se le dé su libertad. Así, bajo la denuncia y bajo este debido proceso, pues pueden acudir a las instancias y ellas resolver su actuar, si es verdad que cometió el hecho ilícito y se le castigue con una pena adecuada y más no con un linchamiento, compañero. Gracias, Arturo. Otra de las preguntas que realizamos de las encuestas es qué se piensa qué se piensa de los linchamientos en las redes de comunicación. Aquí, como podemos notar, está muy variada el tipo de respuesta, porque existe una opinión negativa de 47.62%, la falta de eficacia del autor, votaron un 19.05%, otro 23.81% tiene una opinión positiva, mientras que el otro 4.76% le provoca sensaciones negativas y el otro 4.76% ve un aumento del fenómeno. ¿Qué nos podrías decir de esto, Rodrigo? Bueno, pues lo que puedo ya ver es que hay una opinión negativa de manera generalizada. El 47% pues es la mayoría de los resultados que se reflejan en esta pregunta, pero también existe una noción también de que es una parte de una carencia de la eficacia de la autoridad, en tanto que la autoridad pues no genera esta confianza para que la gente pues realmente denuncie los hechos, si es que realmente existieron y que realmente fueron delictivos, pues que vayan directamente hacia autoridades, ¿no?, competentes, como del tipo civil o del tipo penal, ¿no? En este caso, pues creo que la ciudadanía pues tiene que comenzar a entender que existen instancias para poder manejar sus conflictos de manera pues justa, ¿no? Ahora, pues como estamos en esta situación de pluralismo jurídico, una situación pues donde de alguna manera pues la tutela y la forma de poderse administrar justicia a partir pues, de figuras como del vigilantismo o de las organizaciones pues enfocadas a resolver ciertas problemáticas, por ejemplo, pues feministas o indigenistas, del ámbito sindical, ¿no? Este tipo de cuestiones, pues los grupos van a priorizar por proteger a la gente que está dentro de su gremio o que pertenece dentro de ese grupo, y pues van a atacar a aquellos que consideren que pues no son individuos pues justos o no inocentes, ¿no? Justo también se ve reflejado esto en lo que es la cancelación, ¿no?, dentro de las redes sociales. Sí, justamente. Sí. Sí, de hecho, en el contexto de los linchamientos en los medios de comunicación, lo vemos en un sentido, en el linchamiento físico de una persona, pues se ve reflejado cómo las autoridades de seguridad pública no pueden hacer nada, aún siendo un linchamiento físico, y mucho menos en un linchamiento en estos medios de comunicación, en las redes sociales, en los noticieros, puesto que no hay la ley no prevé estos casos, ¿no? Y también nuestras instituciones de seguridad pública, digámoslo, en un contexto cibernético, pues mucho menos hay presupuesto para ello. No hay como tal, sí hay una institución, pero muchos no las conocen, no conocen estas policías cibernéticas en donde se puede denunciar digamos, este fallo, esta violencia a la integridad, en el sentido cibernético, a la integridad psicológica de una persona, ¿no? Sí, pero también es una cuestión como muy extraña, porque al mismo tiempo que las personas tienden a tener un sentido de justicia, ese sentido de justicia pues normalmente no lo pueden ver a partir de las dos partes, ¿no? Veo que hay una necesidad pues muy urgente por aplicar justicia y por ver que la justicia se vea hecha, pero aquí la situación es que también se pueden cometer actos injustos al momento de no conocer las dos partes, ¿no? Las dos historias, porque de todas maneras uno puede generar una construcción
a partir de ciertos elementos, pero eso se genera solamente una ficción, ¿no? No es una verdad completa. Una verdad completa sería entender los orígenes de todos los conflictos que puedan ocasionar a partir de una pugna, y esa pugna, pues tratar de resolverla a partir de otros medios de solución de los conflictos. Por ejemplo, alguien que arbitre entre las partes, alguien que pueda alejar a la víctima de la persona que se le presume que es agresora, ¿no? Hay varias situaciones que son bastante prudentes, que se podrían utilizar sin dañar a terceros o sin dañar a gente que está comprometida dentro de esa pugna. Por fin de cuentas, todo acto tiene una particularidad siempre, ¿no? Sí, incluso también en muchas ocasiones se puede llegar a ver que no solo es como el afectar a terceros, sino también a las propias personas que están como inmiscuidas dentro del conflicto existente que se podría llegar a dar, en virtud de que en muchas ocasiones la gente solo se va a lo que diga la mayoría. Entonces ahí también existe el gran error de ir directamente al linchamiento sin siquiera, como lo mencionaste tú, verificar que sea verídico eso que se está diciendo, ¿no? Aunque estén presentes las dos partes o las dos versiones. Claro. Vamos a pasar a la siguiente. Sería, ¿ha sido víctima de algo que le produjo odio, ira o rencor para ejercer venganza? Arturo. Aquí en esta encuesta el 59.09 dijo que no y el 40.91 dijo que sí ha tenido odio, ira y rencor para ejercer venganza. Este estado de violencia es el que los coloca en esta situación de querer llevar a linchar a una persona cuando en este estado ellos buscan justificar su acción, ¿no? Porque ya sea que se les cometió un hecho que los lastime directamente o algún familiar. En diversas ocasiones hemos visto que los acusan de querer robar niños y entonces pues eso lleva a esta ira colectiva y esta gente actúa de esta manera que busca la justicia por propia mano, ¿no? Entonces vemos aquí que casi es la mitad que prefiere tomar venganza por propia mano, ¿no? Yo me imagino que no hicimos una acotación si cuando han sido víctimas de estos delitos son delitos graves o son delitos leves como un robo o una violación, pero yo me imagino que estos que deciden tomar venganza son por violaciones o delitos graves que se cometen en contra de ellos o su familia. ¿Y tú qué opinas de esto, Mara? Justo un poco de la mano con lo que mencionas tú, respecto a que en muchas ocasiones sí se puede, bueno, más bien, lo diré de manera un poco general, nos podemos ver afectados en algún tipo de agresión en nuestra persona o inclusive de algún ser querido. Sin embargo, en este aspecto, muchas personas podrían llegar a tener un rencor tan grande que genere que puedan llegar a linchar a una persona o hacer algún acto que perjudique a esa persona sin ir previamente a algún órgano jurisdiccional a que puedan llevar a cabo el caso. Pues pasamos a la siguiente pregunta, la cual fue: ¿considera que la justicia por propia mano es necesaria considerando las omisiones de las autoridades al impartir justicia? En el cual tuvimos un índice de respuesta en el que el 4.76 nos indica que no está cualificado para dar respuesta a ello. Un 33.33 nos indica que no, y un 61.90 nos da una respuesta en un sí, ¿no? Y pues esto, bueno, este 61.90%, claro está que es debido al hartazgo de la sociedad, en cómo no ven que el sistema judicial, digamos, logre dar una respuesta a todo este a este fenómeno de violencia, ¿no? Y en cómo detienen a los agresores, ya sea violadores, rateros, secuestradores, y pues al último estos pagan fianza o por un mal proceso que se llevó a cabo, pues estos quedan libres, y pues la sociedad en general no tiene esta confianza en estas autoridades, y es por eso que llegan a la conclusión, o ellos creen correctos que el hacer justicia por propia mano, pues es correcto, ¿no? ¿Qué nos podrías decir al respecto, Arturo? Bueno, yo les puedo decir que ellos justifican su actuar porque las instituciones en varias ocasiones pues no aceptan las mismas denuncias, porque para ellos son estadísticas de que las cosas van mal. Es por ello que en diversas ocasiones, pues como lo vemos en el artículo 2, varias comunidades, en el artículo 2 constitucional, varias comunidades toman su libre autodeterminación para buscar sus propias formas de reglamentar y de regular estas conductas impropias, ¿no? Que la ley cataloga como un hecho ilícito. Entonces aquí es donde convergen este caleidoscopio de derechos, donde se va a dar un derecho estatal y un derecho no estatal, porque el
Estado como tal no está cumpliendo con su función. Entonces el derecho no estatal pues busca cubrir esos aspectos, ¿no? Y busca que se haga justicia. Vemos un tipo de justicia por propia mano, bueno, fuera de lo que se debe de hacer en los linchamientos, ¿no? Porque la gente pues está harta de que a veces en las instituciones, en las fiscalías no les toman la denuncia o no les prestan atención al debido hecho que sucedió o simplemente no siguen la investigación adecuada. Entonces la justicia pues la toman por propia mano estas gentes debido a esta ausencia de la falta de impartición de justicia por nuestras mismas instituciones. ¿Tú qué opinas, Rocco, de eso? Yo tengo ahí una opinión y siento que el tema está arrebatado en tanto que vemos los índices de demografía en el país y vemos que somos muchísimas personas concentradas por kilómetro cuadrado en ciudades, y siento que eso también genera una carga en las instituciones jurídicas, penales y también civiles, no hay que decir también. En general el sistema está bastante saturado de casos y es una situación que genera dificultades para que los MPs puedan hacer un proceso eficaz y óptimo. Aquí la cuestión es obviamente que también existe mucha corrupción y existe también pues esta percepción de que los MPs están coludidos en muchos aspectos con el crimen, ¿no? Entonces, lejos de quererle dar un sentido de justicia a la ciudadanía que compone el tejido social, que trabaja, que hace obra, que se dedica a hacer cuestiones constructivas en el país, pues genera esto, pues la ausencia del derecho, ¿no? En alguna manera pues se siente esa ausencia, ¿no? Yo quisiera también aportar una cuestión que de alguna manera siento que el modelo capitalista pues está arrebatado en tanto que solamente da ciertas plazas para cierto número de policías. Los policías no se ven bien remunerados. También la policía pues de alguna manera se siente aplazada y marginada del sistema gubernamental, económico, capitalista, ¿no? Entonces, si no hay un beneficio para las personas que se dedican a hacer la procuración de la justicia y la investigación de la misma, pues no hay formas de que este sistema, tanto a nivel idiosincrático económico, pues pueda ser suficiente, ¿no? Ejercer esa presión, ¿no? Esa situación pues genera que quizás podríamos plantearnos en un futuro economías participativas donde las personas pues no solamente funjan un solo rol, sino que participen en todas las demás necesidades de las comunidades, llámese educación, llámese seguridad, llámese vigilancia, llámese investigación de cuestiones importantes, ¿no? O sea, o cuestiones administrativas, que podría significar que ya el modelo educativo no sería especializado, más bien sería general y sería en pro de que las personas trabajen menos, pero que trabajen en cuestiones divididas, para que entonces puedan tener diferentes roles dentro de la sociedad. Es algo mucho más complejo, se podría ver en otros espacios, ¿no? Gracias. Sí, referente a tu comentario de la economía, que el Estado no contrata los suficientes policías, otro punto que hay que tocar es que también la justicia para los ricos solamente, ya que quien tiene acceso a un abogado va a tener una adecuada representación, ya que igual debido a que los abogados de oficio o los representantes sociales que la Procuraduría a veces tienen demasiada carga de trabajo, como tú lo mencionas, y entonces, igual quien tiene tiempo, digamos, quien va y denuncia un hecho delictivo y que la Procuraduría lo llama y ese día tiene que ir a trabajar, esta persona que denunció el hecho, pues ya no recibió justicia como tal, ¿no? Y es una gran disparidad ahí que se da de la economía, igual. Sí tienes razón en eso. La última pregunta, ¿quién la quiere plantear? ¿Quién la quiere desarrollar? Ok, yo. Bueno, en general son muchas las cuestiones por las que se podría dar los linchamientos, pero aquí se planteó una pregunta que dice cuál consideran que es la principal causa de justicia por propia mano o linchamientos, y un 33.3% nos menciona que es por la falta de justicia, otro 14.29% nos menciona que es por delincuencia, mientras que la otra es 52.38% nos menciona que es porque la autoridad es ineficaz. Bueno, en este sentido, como ya lo podemos mencionar y como ya se tomó la pregunta anterior con los comentarios de mis compañeros, y retomando un poco lo que acabo de decir, son muchas cuestiones por las que se podría dar el linchamiento, pero en general la sociedad en sí considera que son estas tres causas por las que se llega a dar. Entonces, en ese sentido, se pueden tomar como algunas alternativas, como lo mencionamos en algún punto de esta exposición, sobre también lo del protocolo de primer respondiente y todo este tipo de cuestiones que han venido mencionando mis compañeros, en virtud de que podamos disminuir este tipo de cuestiones y también que la gente comience como a considerar y creer que no siempre va a ser que haya falta de justicia o que se necesita un buen abogado, como lo mencionó mi compañero Arturo, o diversas cuestiones que se pueden dar para que evitemos este tipo de cuestiones como lo son los linchamientos y se pueda disminuir todas estas vertientes en general. Vale.
aquí yo quisiera hacer una acotación respecto a los porcentajes que obtuvimos, ¿no? Puesto que un 52.38 nos dice que es por una autoridad ineficaz, que son puntos que hemos estado abordando durante el diálogo que hemos tenido, así como un 33.33% también de la falta de justicia y el 14.29% por delincuencia, ¿no? Pero también estos porcentajes los obtuvimos, digámoslo, en nuestro Estado de Derecho, como nosotros nos regimos, la sociedad en general, pero los linchamientos también se dan en las comunidades indígenas por los usos y costumbres que ellos tienen. Para ellos, linchar o digamos, aplicar una pena, pues para ellos no es un acto ilícito, porque pues ellos implementan sus propios sistemas normativos y ellos deciden cómo, pues qué penas son resultantes de los actos ilícitos en sus comunidades. Entonces, esta encuesta la vemos reflejada solamente en la sociedad en general, o estos porcentajes los obtuvimos de la sociedad en general, no específicamente de las comunidades indígenas. Claro. Sí, no, y aparte, a mí me llama mucho la atención esta situación porque, por una parte, es evidente que la delincuencia va cada vez a la alza y parece ser que las personas dentro de las urbes no está en consideración de pensar que la delincuencia está creciendo, pero no es porque están siendo carentes, ¿no? Sino que también a quienes culpan son las autoridades, porque quizás no hay una resolución o una presencia lo suficientemente óptima y resolutiva que pudiera mandar el mensaje de que el crimen tiene que bajar, ¿no? Bueno, y ahora vamos a pasar a las conclusiones a la conclusión que llevó cada uno de nosotros respecto a todo el tema de lo que es el linchamiento y en general, yo en lo particular sí considero que es necesario como para poder frenar un poco lo que son los linchamientos y que se considere la figura del linchamiento dentro de, más bien que se tipifique esa figura dentro de las leyes penales para que se pueda de alguna manera disminuir y que si se llega a dar un linchamiento dentro de la sociedad o de alguna comunidad o algo así, pues también se castigue porque desde mi perspectiva pues no son correctos de ninguna manera, sin embargo debemos empezar a considerar y a creer que no siempre van a suceder injusticias o cualquier otro percance que se pueda dar respecto a que no, a actos delictivos o cualquier tipo de situación por los que se llega a dar algún tipo de linchamiento. En ese sentido, sí considero que es importante que también dentro de los protocolos de primer respondiente que se tomó en cuenta dentro de la exposición, que ya se había mencionado, esa contradicción que hay entre un inciso y otro, de que se debe procurar, ellos deben procurar la vida de una persona, pero también que si se llegan a ver en peligro ante su salud o su persona, los policías pues también deban abstenerse. En ese sentido, sí, como poner como algún tipo de cláusula de o más bien algún tipo de procedimiento en el cual se pueda llevar a cabo, más bien cómo llevarse a cabo ellos mismos dentro de algún tipo de linchamiento. Pero sí, es muy importante desde mi perspectiva la figura que ya les mencioné de lo que son los linchamientos, de cómo tipificarse en las leyes penales. Esa sería mi conclusión. Muy claro, respecto a lo comentado por mi compañera Marita, ya enfocado en una conclusión, yo particularmente considero que este planteamiento que hace la compañera Belcastre respecto a tipificar la figura del linchamiento no se me hace muy acorde, puesto que para estos linchamientos ya hay figuras legales como es el homicidio, las lesiones, ya sean simples o agravadas, y pues con base en estas figuras legales existentes se puede juzgar a las personas que linchan. Claro está que la ineficiencia de nuestras autoridades de seguridad pública son las que no ejercen bien esta labor al momento de que se presencia un linchamiento, pues presentar a los responsables de este hecho, ¿no? ¿Esto por qué? Por la falta de capacidad, la falta de capacitación, ya sea en el marco legal, también en la actuación policial, en el uso de la fuerza, pero yo considero que no es únicamente esta ineficiencia por parte de las autoridades, ya sea de seguridad pública o de las instituciones encargadas de impartir justicia, como son los órganos jurisdiccionales. Mucho que ver en ello la sociedad en general, ¿no? Todos estos aspectos socioculturales, y en que la sociedad en general ve o considera que está bien linchar a las personas, ¿no?, que cometen un ilícito. Claro está que en México, pues, México es un país en el que se han firmado tratados internacionales de respeto a los derechos humanos. Uno de estos respetos es el de la integridad, uno de estos derechos es el de la integridad, el derecho a la vida, y pues al cometerse un linchamiento, pues básicamente se están violentando estos derechos humanos. Esto me parece que en nuestro sistema, en el que la sociedad en general, en las ciudades, por así decirlo, subdesarrolladas, Ciudad de México, Estado de México, pues podemos entender que el cometer un linchamiento pues nos traería consecuencias jurídicas, ¿no?
pero en otro contexto lo vemos en el lado de las comunidades indígenas, en el cual pues ellos se basan en su libre autodeterminación, y con base en esa libre autodeterminación pues ellos instauran sus propios sistemas normativos y también siguen sus usos y costumbres, y para ellos digamos aplicar una pena que se configure, ya sea el ocasionarle lesiones a la persona que cometió un acto ilícito considerado así en su comunidad, pues no está mal, ¿no? Porque son sus tradiciones, son los que le ha funcionado a su sistema normativo. Pero veámoslo en el sentido de que estos usos y costumbres vulneran los derechos humanos antes mencionados. Y bueno, yo sí considero que respecto a los sistemas normativos indígenas y el sistema normativo de México, el marco legal mexicano, debería de haber un diálogo entre las comunidades indígenas, los representantes del gobierno federal, y claro está, para colaborar también con las organizaciones no gubernamentales como son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues adoptarlos, ¿no? Y configurarlos a como ellos crean conveniente y como ellos crean que les va a funcionar en sus comunidades. Y si no es así, pues que simplemente las desechen. Pero sí me parece muy importante como que plantear esta propuesta. Y pues, por mi parte sería todo. Bueno, yo pienso en el mismo sentido que nuestro compañero Moisés, porque considero que es importante tener en cuenta que ya vivimos en un pluralismo jurídico, y en ese sentido tenemos que respetar los usos y costumbres que están tanto en comunidades indígenas comuneras como en las comunidades que son ejidales, ¿no? En ese sentido deberíamos de tener pues en consideración esta situación para poder pensar en una cuestión de legislar en cuanto a tipificación de los códigos penales, ya que de alguna manera pues sí existe, ya lo había mencionado anteriormente mi compañero Moisés, que es parte de su línea de pensamiento, que dice que ya los delitos como homicidio o como lesiones pues ya están tipificados. De esa manera pues nosotros podríamos pensar que quizás a partir de esos tipos penales podemos ir en ese sentido a quizás imputar algún crimen a personas que hayan formado parte de un linchamiento, ¿no? Pero también considero que si se hiciese una legislación que tipifique al linchamiento, creo yo que sería también una violación hacia los artículos que tengan que ver con la cuestión de la libre organización de los individuos, ¿no? De esta forma, pues, podría ir en contra de este derecho, porque las autoridades tendrían la posibilidad plena, pues, de ante el presunto acto de violencia que podría causar una turba o una aglomeración de personas que tengan esta intención, pues, de hacer una denuncia, hacer una manifestación, pues se pueda pensar que su intención sea pues hinchar ya sea a policías, hinchar a una persona en concreto o a un grupo de personas que se encuentran dentro de las vías, ¿no? Entonces, de esa manera yo considero que la tipificación del linchamiento pues generaría este tipo de problemas. También veo como positivo pues el hecho de que estamos pensando que la comunicación sea la forma idónea y correcta para poder resolver este tipo de problemas, porque mientras más se comuniquen las organizaciones no gubernamentales con los ejidos y con las comunidades indígenas, pues podremos ir hacia un sentido de nación, no hacia un sentido diverso donde no importe tanto nuestra opinión. El acto de por sí pues sí es de alguna manera pues barbárico y es muy violento. Por lo tanto sí debería de existir doctrina encaminada hacia hablar de este problema como algo que no debería de ocurrir, no es el deber ser. Al mismo tiempo, pues, creo que también deben existir ciertos criterios jurisprudenciales que permitan que las personas que puedan ser imputadas ante un hecho pues colectivo en contra de una persona o un grupo de personas pueda tener esta calificación del delito de homicidio o de lesiones para poder desincentivar esta práctica. Pero considero que también es antes de hacer un esfuerzo legislativo en ese sentido, debería de haber autocrítica y debería de haber comunicación. Sí, a través de este estudio realizado se concluye con base en el estudio realizado se concluye que la población decide que está bien un linchamiento. Más del 50% de los entrevistados dijeron que estaba bien mientras no sea un familiar directo, ni sea alguien que conoce, alguien que
pues a una persona que estimen, vaya, mientras no les afecte directamente. Ellos proponían que aquí, ante estos casos de delinquimiento, pues se ve la falta de capacidad de la autoridad que tiene para contener a esta multitud en estado de emoción violenta, ya que cuando llegan los mediadores, pues igual no pueden hacer mucho. Ellos no están bien capacitados en ocasiones, y aunque haya la figura del mediador en estos linchamientos, pues no se llega al fin de que no se linche. También se ve que en diversos videos se logra apreciar pues que la autoridad está presente y simplemente tratan de no meterse, tal vez por los policías por miedo a su integridad, de ellos mismos, y entonces dejan que estas situaciones, estas conductas se consumen hasta el grado de que una persona que no se sabe si es inocente o culpable, pues pierda la vida. Entonces aquí yo concluyo que se debe de tener un adecuado procedimiento, ya que pues para eso están nuestras instituciones. Solo hay que meterles un poco de presión, porque pues realmente luego, debido a la carga de trabajo, pues no es factible atender todos los casos, ¿no? Pero también se ve aquí mucho la economía que repercute mucho en nuestra clase de seguridad que nos va a prestar el Estado, ya que mucha gente se deja corromper por pues puede ser por delincuentes. Vemos el claro ejemplo de los policías estatales que pasó en el Estado de México, donde ellos van a hacer su rondín y son atacados por delincuentes, y cuando ellos piden ayuda a base, claramente dicen que son rojos, o sea, ellos los identifican y dejan vivir a la población en dejan que la población viva en este estado de violencia, mientras a ellos no les afecte igual de la misma manera. Yo me imagino que los policías tenían remuneraciones económicas, por eso no los presentaban y los sujetaban a un debido proceso. Estas personas que los mataron pues eran acusadas de narcotráfico. Yo me imagino que les dejaban bastantes remuneraciones económicas, por eso hasta el momento que hacen un ataque directo a ellos y no a la población es cuando deciden actuar. Así como estas situaciones podemos ver diversas en donde el Estado pues deja crecer tanto la delincuencia que en cierto punto se ve rebasada, y digo en cierto punto porque si quisieran detenerlos pues existen más instituciones, existen demasiadas instituciones de seguridad, solamente que es que nosotros pongamos un poco de empeño igual en nuestras instituciones y no tratemos igual de corromper el sistema, porque eso es lo que afecta. En parte luego nosotros, por hacer un trámite rápido, igual apoyamos esta corrupción, y creo que es algo que a lo mejor a nosotros nos beneficia al momento, pero a la población está dañando mucho en general, ya que si no vas a un ministerio público con algo de dinero, a veces no te atiende, ¿no? Para darte una liberación o cualquier trámite que quieras, te piden pues alguna dádiva. Y eso lo fomentamos, ¿no? Todos, yo creo, un poco. Entonces creo que estas conductas deben de parar, para que paren también conductas más graves. Debemos de empezar desde las pequeñas, porque pues si sigue fomentando que las instituciones no hagan su trabajo, pues no van a parar los linchamientos tampoco. La justicia por propia mano. Y bueno, es lo que puedo aportar. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Un gusto estar. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias, profesores.